totalmente. Los demás son miembros de número y hay representantes de instituciones que integran la Junta. En esta terminó la gestión del doctor Leandro Moglia, y entonces, bueno, me eligieron a mí en esta elección para este periodo de 2 años que estamos en curso, 21-22, ¿no es cierto? Enrique, y cuando te eligieron, ¿cómo te tomó, digamos, ¿no? Con esta nueva responsabilidad. Sí, verdaderamente para mí fue una gran sorpresa, porque un gran reconocimiento, implica un gran honor. Yo realmente fui incorporado a la Junta de Estudios Históricos del Chaco en el año 2019, perdón. 2019. Y realmente yo asistí a las reuniones como lo hacen muchos miembros, ¿no es cierto? Y bueno, participando de las actividades, de la agenda de actividades que tenía la gestión, que venía haciendo. Y bueno, para mí la elección, cuando a mí me propusieron, para mí sinceramente, bueno, yo en principio dije que, bueno, razones de que mi permanencia en el interior, fundamentalmente, algunas... No, pero el objetivo era, ellos habían considerado, fue una elección por unanimidad, la de la fórmula mía con justamente la arquitecta Luciana Suda Klappenbach, que actúa como vicepresidente, y también como secretario el doctor Adrián John, que es un muchacho profesor de Margarita Belén, y como tesorero Fabio Echarri, que a la sazón también es presidente de la Sociedad Argentina de Escritores Filial Chaco, ¿no? En este momento. Así que fue para mí, en lo personal, fue es un gran honor, un gran desafío, implica un reconocimiento a esta altura del trayecto recorrido de la vida, ¿no es cierto?, la experiencia vivida, y seguir las huellas de grandes de personalidades importantes que hicieron la historia propiamente de la provincia, ¿no es cierto?, que han escrito, que han participado. Porque hay que tener en cuenta que fueron historiadores los que abrieron camino, ¿no es cierto?, en los estudios. Así que bueno, hay un grupo de gente, algunos siguen siendo de la primera hora, que son activos, ¿no es cierto? Comparto, por ejemplo, con el profesor Marcos Altamirano, que es un profesor que, vale decirlo aquí, fue mi profesor cuando se iniciaba en la docencia en la escuela secundaria, allá por 1967, 1968. Y es un ícono dentro de lo que es historia. Y es un ícono, exactamente, un emblemático personaje, una emblemática personalidad de nuestra historia, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con el quehacer cultural chaqueño, ¿no es cierto? También Susana Colazo, ¿no es cierto?, una señora también de María Luisa Silvia Leoni de Rosiani. Quiero decir, gente que viene de el contador Lardamendi, la profesora Sánchez, Marta Sánchez. Es decir, otros nos van dejando en el camino. Fundamentalmente hemos perdido, tuvimos 2 bajas en el tiempo de receso, una la del maestro Orlando Sánchez y otra la del doctor Hugo Beck, ¿no es cierto? Sí, Hugo Beck, ¿no es cierto?, que es la campeona, ¿no es cierto?, pero un profesional también reconocido, y algunos se van alejando por razones de enfermedad, otros porque ya no, la vida los va llevando por otras circunstancias o el mismo desinterés, y otros, como dije, los nombrados siguen, a los cuales se incorporan sangre nueva, gente joven, ¿no es cierto?, que uno ve también que eso permite una renovación de ideas y hacer que de pronto trabajemos para visibilizar la Junta, el accionar de la Junta en este momento, ¿no? Enrique, eso te iba a consultar, ¿no? Porque más allá de que para vos sea un privilegio estar ocupando este lugar como presidente, también por allí que estés centrado en alguien que es del interior de la provincia, tiene otra resonancia, o al menos también marca como un camino diferente, como mayor apertura, que eso le viene bien también, ¿no?
Sí, sin duda para el cuerpo, ¿no es cierto? Claro. Para la institucionalmente hablando, ¿no es cierto? Esto le permite, de alguna manera, es una especie de federalización hacia, tomando intervención con la participación directa de distintos actores del interior del mapa provincial, ¿no es cierto? Entonces, esto es una nueva mirada que tienen depositada los miembros, así que yo les agradezco también a quienes pensaron precisamente no solo en mi persona, sino esta posibilidad de apertura, de abrirse, ¿no es cierto?, camino. En esto venía ya la doctora también María Laura Salinas, ¿no es cierto?, en la gestión anterior, ¿no es cierto? Con ella hablamos hablando con María Laura salimos a hablar. Hablan constantemente, claro, sí, es además muy activa, muy predispuesta, y entonces permite fluidificar de iniciativa, la comunicación y articular también con las demás instituciones y actores de una manera que realmente permite enriquecer toda esta tarea, que en el fondo es recoger el mandato de quienes nos precedieron en la tarea, ¿no es cierto? Enrique, pero mirando con futuro, ¿no? Sí. Te decía, sí, no. el año pasado fue muy particular por el tema de la pandemia, bueno, muchas cosas que por allí tenían diagramada o programada tuvieron que posponerse, y este año no es muy distinto, porque digo, la situación, más allá que esté un poco más flexible algunas cuestiones, sigue estando todavía entre nosotros el tema del COVID, y nos lleva un tiempo y un proceso, pero sé que están trabajando ustedes también desde la Junta con algunas cosas específicas, ¿no? Totalmente. El año pasado, sí, como vos bien decís, fue muy atípico y tuvimos que hacer aprendizajes, fundamentalmente aquellos que por ahí no estábamos muy metidos en la cosa, apropiarnos, ¿no es cierto?, y de esas nuevas metodologías. Pero bueno, fíjate que el año pasado la Junta había tenido, por ejemplo, entre las actividades se había propuesto el Congreso de Fontana. No se pudo hacer, se pospuso para este año porque la comunidad de Fontana pretende que el Congreso sea presencial, no virtual, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces, no obstante eso, durante el año pasado se realizaron una serie de actividades importantes, conversatorios, utilizando toda esta nueva forma, como digo, de los medios digitales. Conversatorios, también, por ejemplo, ¿no? Eso ha sido porque llega a un universo de oyentes que uno no es capaz de imaginar, seguro, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, cuyo número no es capaz de imaginar. Pero un ciclo conversatorio virtual sobre el Chaco y la región se hizo, que me parece muy interesante, donde se hacían bajo el título Dos ciudades y una historia común. Así se habló de Chalate y Las Breñas, se habló de Plaza y Machagay, se habló de Campo Largo y Villa Bertet. Vos sabés, Enrique, que eso tuvo mucho eco en el interior y en localidades como la nuestra, tanto de aquellos que nos gusta la historia como aquellos que no están empapados de este mundo, pero que les pareció interesante algunas de estas cuestiones desconocidas, ¿no? Incluso para los propios chaqueños. A mí me pareció extraordinario, la verdad, que cuando uno empezó a darse cuenta de la magnitud, de la recepción del auditorio, entonces uno ahí se dio cuenta el significado de esto, que nosotros a lo mejor lo teníamos teorizado, pero no imaginábamos en algunos segmentos, digamos, ¿no es cierto? Claro. Después, por ejemplo, también la Junta participó, y en esto tuvo mucha actividad, también en un ciclo de charlas que se hizo sobre el 60 aniversario de la Facultad de la Universidad Nacional, ¿no es cierto? Y donde se trabajó sobre los distintos aspectos de la educación, el proceso productivo del Chaco, la evolución, la inmigración, etcétera. Y una actividad que también se cumplió y que ahora se cumplió es también de la revista. Ahora, nosotros para este año ya habíamos, así terminamos el año, incluso como dije, la asamblea fue virtual, todo eso, pero terminamos el año y pensando... Sí. Bueno, a ver. Parece que tuvimos un inconveniente allí con la charla
con Enrique, el presidente de la Junta de Historia. Vamos a ver si la podemos recuperar. ¿Sí? Justo nos estaba hablando. Estamos planificando las acciones para este cuarto congreso que, Dios mediante, se va a llevar el 2 y el 3 de septiembre, porque coincide con la apertura de las actividades del mes de Fontana. Fontana celebra su aniversario fundacional en el mes de septiembre, y ellos tienen previsto, la que organiza es la Fundación Memoria de Fontana, mi pueblo, cuyo responsable es el señor Ricardo Sosa, pero y ellos piensan hacer con actividades en un marco de actividades artesanales, folclóricas, otras actividades que vayan muchas actividades proyectando muchas actividades dentro de un marco de actividades culturales. Y el 2 y el 3 sería este congreso, el cuarto congreso, que va a ser un congreso en homenaje al doctor Hugo Beck. Y este congreso va a tener los ejes temáticos que ya muy pronto van a salir vamos a circularizar la información para que la gente pueda ir trabajando con sus ponencias, de acuerdo a lo que si le interesa el eje temático sobre la evolución económica, sobre la evolución institucional. Va a haber un taller también sobre metodología para ver la cuestión taninera. Es una proposición que nos han hecho la gente precisamente de Fontana. Bueno, todo esto para septiembre. Mientras tanto ya está todo en marcha, y como te digo, dentro de unos días van a tener la información para que la gente pueda ir presentando las iniciativas, las ponencias, sepan cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera. Enrique, y supongo que este congreso va a ser presencial en Fontana, como vos lo dijiste, si las circunstancias sí lo permiten, y también lo harán de la modalidad virtual, ¿no? Para aquellos que no puedan viajar o trasladarse. Yo creo que vamos a tener que trabajar, prever la modalidad dual, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Me parece, porque ellos tienen mucho interés. Ellos lo que no quieren, me parece entendible, es justamente hacerlo solamente virtual. Quieren también la presencial, por lo que eso significa comunitariamente, ¿no es cierto? Claro, así que es muy atendible esa propuesta, ¿no es cierto? Así que también la tenemos en agenda y estamos trabajando, y ya tenemos organizado el profesor Eduardo Casibordiú, que es el responsable del área de Congreso, con un grupo también de miembros de la Junta, que se han voluntariamente se han ido incorporando y quedaron constituidas también la reunión. Fíjate vos que yo había previsto el lunes, anoche cuando vos me llamaste, yo venía de Resistencia porque había viajado, porque teníamos el lunes una reunión con la presidenta y la comisión del Instituto de Cultura del Chaco, Mariela Quiroz, y el martes teníamos previsto una reunión presencial justamente de la Junta, y no se pudo hacer porque coincidió con la lluvia. Entonces al otro día improvisamos una rápida, a renglón seguido, digital, ¿no es cierto? Una visual, digamos, exactamente. Y bueno, pero logramos reunirnos para cumplir esto y para acordar algunas cosas. Te dejo una iniciativa para que sepas, te voy a mandar de adelanto. Vamos a lanzar en estos días, también van a tener la información, lo que se va a llamar el primer concurso sobre historia de el Chaco y su gente, que no va a ser de nivel académico, digamos, sino que es abierto a todo el público que quiera escribir, relatar historias de los pueblos, o que le haya interesado algún hecho, algún personaje, algo que haya sucedido en su pueblo, en su barrio. Hola. Sí, te estoy escuchando. En el barrio, alguna cuestión, y va a ser un concurso también interesante que se va a lanzar y va a cerrar hasta el 30 de mayo. Después hay otras actividades. Está buenísima que estamos trabajando. Esa me parece que se abre a la gente que tenga, te digo, las bases van a ser publicadas, pero ya no tiene ese rigor científico, académico, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, sino que está dirigida a
tienen también una apertura al público escritor con el objeto de reconstruir aquellas historias, recuperar aquellas historias, aquellos hechos que se puedan considerar de alguna manera interesantes en la vida del pueblo donde uno ahorita vive, comparte su vida, ¿no? Entonces, esto me parece ponerlo en vidriera, llevarlo. Este es un concurso, el primer concurso. Justamente lo hemos aprobado este martes, por eso digo, es muy reciente, es una moda de primicia, pero ya va a salir. Y después estamos trabajando en la revista número 10 de la Junta, que es el número especial, que va a salir también, calculamos que para la feria del libro, y que cierran la presentación de trabajos el 30 de marzo. Está dirigido, como vos sabés, llevamos 9 números publicados, y esta revista recoge conferencias, artículos académicos de investigación de algunas personalidades y invitados especiales, miembros de número, y también hicimos extensiva este año a las juntas de la región que quisieran participar, ¿no es cierto? De juntas de historia de la región. Así que bueno, y después estamos trabajando también, analizando algunas posibilidades, algunas conferencias, porque no nos olvidemos que este año tenemos 2 acontecimientos importantes. Hay 7 localidades que cumplen 100 años con motivo de el 1921, el decreto fundacional de las colonias de Hipólito Yrigoyen, en donde se encuentran Las Breñas, Chará, Corzuela, Campo Largo, Aviateray, Plaza, Machagay. Después tenemos el 70 aniversario de la provincialización, que es el 8 de agosto. Es decir, tenemos una agenda bastante importante, y bueno, y estamos trabajando en eso, pero mientras tanto estamos focalizados. Que no es poca cosa, Enrique, porque vos lo decís así, bueno, estamos trabajando como que son 2 o 3 temas simples, pero que tiene toda una estructura para poder organizarlo y armarlo. Claro, por ejemplo, la revista, nosotros tenemos un comité evaluador, tenemos un comité editor, o sea, los trabajos deben ser evaluados, deben ser aceptados. Tienen exigencias no solamente del contenido, sino formales, sino del contenido, y bueno, y por supuesto la preparación del Congreso, ¿no es cierto?, donde allí contamos con la colaboración de la municipalidad, ¿no es cierto?, porque nosotros nos encargamos, y también del instituto, en la medida de sus posibilidades, porque nosotros nos encargamos de la parte académica fundamentalmente, ¿no? Y toda la otra parte, logística, organizativa, alojamiento, comida, participación, etcétera, eso se encarga la gente organizadora de Fontana, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando, como te digo, con mucho entusiasmo, poniéndole énfasis, tratando de hacer honor a esto que, bueno, la vida nos ha puesto. Te digo, yo soy un agradecido de la vida, de la gente, del Chaco, que me vio nacer, crecer, y donde, bueno, participo en la medida que puedo, brindando aquello que uno ha podido obtener y compartir, como este caso que me da toda esta gente nuevas y mayores, con mucha experiencia en historia, en todas las cuestiones historiográficas, y bueno, y a la que yo me he sumado y han valorado también mi participación. Así que bueno, Enrique, esto es mi trabajo para este año y el trabajo de la Junta, ¿no? Quien te conoce, bueno, sabe de tu currículo, tu trayectoria y demás. Yo sé que por ahí, en el caso tuyo, como a tantos otros, no le gusta hablar mucho de su vida particular en cuanto a lo profesional, pero para quien no te conoce, sí, está bueno por ahí mencionarlo y decir cuál es tu área específica dentro del ámbito de la historia, digamos, para que entiendan también por allí cuál ha sido este trayecto, este camino que has ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Claro, yo en primer lugar voy a decir, siempre digo, primero que todo, yo soy maestro normal, egresado de la primera escuela normal de la jurisdicción provincial. Segundo, soy abogado escribano, soy egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Ejercí la docencia en los niveles primario, secundario y terciario a lo largo de más de 32 años. Y me dediqué siempre a la docencia, a la administración municipal, donde fui asesor legal como del Ministerio de Educación, también donde me desempeñé con la participación en los planes de capacitación fundamentalmente, y asesor de la regional educativa de acá de mi zona, entonces llamada 4, ¿no es cierto?
ahora ya no desconozco el número, pero cambiaron todo, unos cambios, ¿no? Sí, fueron haciendo cambios. Sí. Y yo me he dedicado fundamentalmente a la historia institucional, ¿no es cierto? A todo lo que tiene que ver con el desarrollo de que ver con el municipio. Por ejemplo, nosotros vamos a cumplir 100 años, pero cumplimos el 18 de agosto 90 años de tener la primera comisión de fomento. Entonces hay una evolución de esta historia donde va desarrollándose donde muchos pueblos existen, pero no son municipios, todos lo sabemos, o no tienen organización. La Breña funcionó así durante 10 años bajo la directiva policial, digamos, si se quiere, ¿no? Y después, y entonces todo esto me permitió, yo escribí un libro que se llama Historia Institucional, ya que me preguntás, Historia Institucional de la Municipalidad de Las Breñas. Después escribí otro libro que tiene que ver con la parte más jurídica, pero que aborda también aspectos históricos del municipio en el orden nacional y provincial, que es Municipio y Municipalidad. Trata el análisis fundamentalmente de la ley orgánica del municipio, y ahora está a punto de salir un libro sobre tierras fiscales, fundamentalmente municipales, si Dios quiere, y la imprenta, la editorial lo autoriza, entonces en próximo estamos en esto. Así que bueno, son mi trabajo, yo me he dedicado a trabajo, Enrique, porque la verdad que además de llevar un tiempo de investigación y demás, te vas encontrando con muchos escollos a la hora de hacer un trabajo de este tipo también, ¿no? No, sin duda. Porque cuando vos el libro terminado decís, la verdad es espectacular, pero el trabajo previo es lo que se desconoce. El trabajo previo. Una vez fue a presentar el libro de la historia municipal de Las Breñas, me dice, ¿cuánto tiempo le llevó? Todo el profesor me dice en la reunión. Y me llevó 7 años, le digo, porque tuve que leerme todas las actas del consejo que no estaban muy legibles y muy en buenas condiciones, la primera. Entonces, hasta recuperar el material y toda la consultar, compulsar, cotejar, en fin, todo lo que significa la tarea de investigación, la tarea documental, ¿no es cierto? Todo pero enriquece, y bueno, uno se siente contento, así que ese es mi trabajo. Yo estoy, y después sigo trabajando, escribiendo, tratando pero yo no puedo desentenderme de mi beta jurídica, ¿no es cierto? Claro, que por eso la ley es la que me lleva siempre al preguntarme por qué. Claro. Entonces uno dice, sí, porque Charata tuvo una municipalidad desde la década del 20 o del 30, ¿y por qué Las Breñas no? Claro. Y bueno, y entonces ahí arrancamos. En la pregunta me lleva la ley, y la ley me da la respuesta. Entonces, muchas veces. Entonces, ahí está la cuestión. La pregunta sobre el hecho sobre ese marco, sobre esa línea, yo generalmente en lo personal he basado siempre mi trabajo, ¿no es cierto? Y independientemente que haya dado estuve al frente de la cátedra de historia en algunos momentos a lo largo de mi carrera en la docencia, ¿no es cierto? Sea secundaria, bachillerato libre, también en el bachillerato, en la escuela secundaria, en el bachillerato libre, o también en el terciario en algún momento. Pero Enrique, interesante, Y hablando de tus años, tu trayectoria, tu experiencia dentro de la docencia también, lo charlábamos varias veces con Laura Salinas, que el interior es tan rico y que hay tantas cosas por investigar y hacer, porque es todo muy nuevo en nuestra provincia, ¿no? Claro, exactamente. Hay mucho por recuperar, por escribir. Exactamente. Yo decía, pensar que 100 años, ¿qué significa en la historia de la humanidad o en la historia de la región, incluso de la región o del país? Los pueblos, ¿no es cierto? 70 años vamos a cumplir recién de provincialización. Claro. Es decir, a nosotros no nos separa el puente solamente de Corrientes. Hay que entender esto, no es una cuestión física, no sé si me explico. Entonces, o lo mismo con Santiago o con Salta, no es solamente si hay menos piedra o más pozo en el camino. Hay toda una historia, ¿no es cierto?, que tiene que ver. Entonces, cuando uno analiza y saca, dice 70 años de provincialización,
Entonces, en el caso mío, yo he nacido en el territorio todavía, ¿no? Claro. Entonces, quiere decir, raspando, pero nací en el territorio. Claro, pero para tener una idea, ¿no?, de qué estamos hablando. Pero claro, para tener una historia. A mí me tocó, por ejemplo, trabajar, tuve a la vista partidas de función para iniciar los trámites pertinentes en el ámbito legal, ante el fallecimiento, cuando decía, fulano de tal nacido en el departamento 9 de julio de la provincia Presidente Perón. Sí. Es decir, ¿y cuándo fue eso? No fue hace mucho. Es decir, todos esos procesos, esas circunstancias, cuando uno habla por ejemplo, las irrupciones de los gobiernos militares, claro, y uno habla de funcionarios de facto, por allí hasta hay confusiones en la misma, en el colectivo acerca de la utilización de los términos, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué el término intendente, el mismo término de comisionado, muchas veces que es equivalente al de facto que al de derecho, como remedio constitucional, y sin embargo hay sin embargo hay como una equiparación en el colectivo que no es bueno, y todo esto hay que desandar. Claro. Y esto por eso que digo que es muy poco el tiempo, y uno va recogiendo. Que tenés que seguir estudiando o ampliando el panorama histórico, te encontrás con que tenés que ir contextualizando también los conceptos, ¿no?, para poder explicar. Exactamente, porque uno tiene que entender por qué sucedió eso en ese momento determinado, porque si no nos quedamos con la media verdad, ¿no es cierto? Y entonces no siempre la búsqueda de la verdad es un objetivo, ¿no es cierto?, de quien investiga. Así que bueno, entonces creo que en este aspecto, digo siempre, tenemos una vida joven, sí, donde recién tenemos algunas instituciones, a veces digo la institución del concepto municipio, del concepto de la organización, el concepto de las atribuciones, de consejo intendente, todo está todo nuevo y todo por hacer, y todo enmarcado en la organización que van teniendo los pueblos en ejercicio así como la provincia demoró y reclamó hasta que pudo obtener mayores reconocimientos para lograr su autonomía, también los pueblos van en esa búsqueda, ¿no es cierto? Sí. Pero requiere también que la sociedad asuma justamente, por eso que es importante visibilizar el accionar de la Junta, porque tiene también una función educativa muy extensa y profunda, donde incorporarse, donde penetrar, donde actuar. Y hablando esto de visibilizar el trabajo de la Junta, yo supongo que, bueno, vos después de tantos años, ver un poco cómo trabajaba la Junta, de involucrarte y ahora estar vos llevando las riendas, digamos, de la Junta, tenés muchas ideas y proyectos, y además de la gente joven, como dijiste, o no tan joven que te acompaña, de a ver qué puede hacer la Junta precisamente para poder llevar esto casi de manera masiva, digamos, dentro de la sociedad chaqueña, y que se tenga idea también en qué proceso estamos, ¿no? Pues si no, parece que la historia es como aquello, bueno, vamos a leer el pasado nada más, y lo del presente queda. Exactamente, por allí sale una notita por ahí, ¿no es cierto?, en un medio, y bueno, a lo mejor se reunió la Junta, no es solamente una corporación de 4 académicos o investigadores que se reúnen, sino que también tiene un caudal de proyección para proyectar, que es importante. Por eso una medida muy interesante que para mí que marcó un antes y un después es la realización de los congresos. Claro. El congreso permite salir al interior, a los pueblos, y allí proponen. Fíjate que en el último congreso hubo 2 propuestas. Eran 3 isletas, justamente ustedes allí, y Fontana, ¿no es cierto? Bueno, después se terminó eligiendo por Fontana, pero porque justamente en el oeste creo que había sido el año anterior en Castelli. Pero mientras tanto esto se va buscando, se va abriendo. Se hizo en Charata, se hizo en Fontana, se hizo en Castelli, se hizo en Las Breñas. Es decir, se va a tener mayor apertura, digamos. Claro, incluso la incorporación de las personas que se proponen puede
provenir justamente meritando sus antecedentes, y esos son conocedores justamente quién más, la gente que convive, que comparte con el vecino, ¿no es cierto? Sí. Porque en el fondo el escritor, como el historiador, el investigador es uno más que transita y comparte la vida a diario con uno y con el otro, ¿no es cierto? Entonces lo conocemos, tenemos más, la proximidad hace que esto llegue. Por eso que se extiende. Digo, con las actividades virtuales que han sido, reitero, muy interesantes. Yo el año pasado tuve oportunidad de escuchar también a mis colegas cuando, aparte de participar yo como disertante, he escuchado a otros. Entonces uno se enriquece con todo aquello que nace de los pueblos, las particularidades, las cuestiones no son meramente anecdotarias, sino que tienen que ver con la razón de su sí, y entender ciertas cuestiones, ¿no? Claro. Así que muy interesante. Yo creo que vamos a seguir trabajando, pero a veces hay dificultades y limitaciones por esto de la pandemia. Claro. Yo estoy desesperadamente, como le digo a todos mis amigos de la Junta, mis colegas, yo tengo el brazo extendido porque tengo la necesidad de ser optimista, que va a llegar lo más pronto. Es decir, tengo obligación de ser optimista y tengo el brazo extendido para que me apliquen la vacuna. Claro, por supuesto. Pero todavía para los jóvenes no llega como yo. Así que estamos esperando todavía. Claro, bueno, hay que esperar, Enrique. Como decía, hay que ser optimista, hay que esperar. Uno tiene obligación en estos tiempos de pandemia donde las dificultades a veces son difíciles, porque más difíciles aún porque no sé, sortearlas no depende solamente de una cuestión voluntaria, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Enrique, entonces, no te quiero robar más tiempo, la verdad. Me gusta y estaríamos toda la mañana charlando con vos porque hay siempre muchas aristas y cosas importantes para poder desarrollar, pero queríamos tenerte hoy en el programa. Los que te conocemos sabemos y es siempre un gusto y un honor escucharte, pero hay otras personas que también por allí se van enterando y es importante que sepan cuál es el rol, la función y el trabajo que ustedes están realizando y lo que están programando también, como bien lo has explicado, que me pareció fabuloso. Bueno, muchas gracias, un saludo a la comunidad y a los jóvenes que miren y a los no tan jóvenes, pero que miren esta posibilidad, la riqueza que brinda la historia, la posibilidad de ser útiles y de ir ganando espacios a través del mérito, a través del esfuerzo, ¿no es cierto? Que lo necesitamos hay que seguir trabajando en la cultura, hay que seguir trabajando y por eso digo, proyectar la cultura del esfuerzo y del trabajo siempre va a ser un mandato moral. Así que cuanto también para los que estamos en esto. Así que bueno, muchas gracias realmente y un saludo cordial a vos y a toda la comunidad. Un abrazo. Dale, Enrique, un abrazo. Buen día. Chao, querido. Gracias. Adiós. Bueno.